y ver algún tema en particular, de alguna oración en particular. Pero la idea es aclarar dudas antes de un parcial, ¿cierto? Bueno, a ver, la primera oración, ¿me podés decir qué oración no entendías? Se le quebró el habla. Se le quebró el habla. Sí, se le quebró el habla. Sí. Punto. ¿Qué más? Punto. Sí. Bueno, se le quebró el habla. Acá tenemos el tema del problemita del Sebelen. ¿Por qué? Porque el se puede encabezar una oración pasiva, ¿no? O una oración impersonal. Entonces, yo como reconozco si hay una oración pasiva o impersonal, yo digo lo siguiente acá. Para reconocer que es pasiva, digo, el habla le fue quebrada, es decir, la paso a la otra voz pasiva. Es decir, yo digo, se le quebró el habla, digo, el habla le fue quebrada. ¿Está? De esa forma... El habla fue quebrada. No claro, repite. el habla le fue quebrada. Entonces, de esa forma me di cuenta de que el habla va a ser el sujeto de la oración. Vamos ya que estamos por acá, bueno, terminamos primero de hacer este análisis, ¿no? Se le quebró el habla, tenemos, bueno, una oración bimembre simple, predicado verbal simple, el habla sujeto simple, habla núcleo, el modificador directo, quebró va a ser el núcleo verbal, muy bien, y se va a hacer un signo de cuasi reflejo, y ahí está el tema, el signo de cuasi reflejo con la voz pasiva. Y le va a ser un objeto indirecto. ¿Cuál es la diferencia entre una oración pasiva y una oración impersonal con se? La diferencia es la siguiente. Yo tengo, por ejemplo, se acusó a los sospechosos. Yo en este caso no puedo insertar, se acusó a los sospechosos, no puedo insertar un sujeto. Yo no puedo decir, él se acusó a los sospechosos. No. Muy bien. Entonces tengo acusó, va a ser el núcleo verbal, y acá sí va a ser una oración univembre. Esta es la eterna dicotomía entre la oración pasiva con se y la oración impersonal con se. Yo coloco acá signo de cuasi reflejo, y esto va a ser un objeto directo. El objeto directo tengo anexo subordinante, término, los modificador directo y sospechosos, que va a ser núcleo. ¿Tá? Esta es la diferencia. Entonces, esto es una oración pasiva con se, y ya les digo, la reconozco porque la paso a la otra forma de voz pasiva. El habla le fue quebrada, el habla le fue quebrada. A él o a ella. A él o a ella. A él o a ella no importa, eso no es el sujeto. Claro. Ese es el objeto indirecto, ahí no tiene importancia que sea a él o a ella, es un le. Lo que es importante es reconocer que esto es un sujeto. ¿Está? A diferencia en este caso que la oración es unimembre, porque yo no puedo insertar un sujeto. Esto ocurre en el caso de estas estructuras con se y se, ¿no? Ahí está la confusión entre la oración pasiva y la impersonal. Bueno, esto por un lado. Ya que estamos, en este caso, digamos, en particular, vos me dijiste, Belén, que tenías, no te quedaba demasiado clara la distinción entre construcción endocéntrica y exocéntrica. Bueno, vos pensá, la construcción endocéntrica como su palabra lo indica, la construcción endocéntrica tiene como centro interior una palabra, ¿no? A la cual todos modifican. Por ejemplo, si yo dijera acá, la casa de mi amiga Gloria. ¿Cuál va a ser el núcleo si yo digo la casa de mi amiga Gloria? Casa. Muy bien. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el modificador la? ¿Qué función va a cumplir? Va a modificar a casa. Modifica casa. Modifica casa y es un Modificador modificador directo. Porque el artículo
siempre va a tener función de modificador directo, ¿verdad? Y acá tengo una construcción que se va a llamar modificador indirecto, y justamente este modificador indirecto va a ser una construcción exocéntrica. Vos fijate que el modificador indirecto tengo un nexo subordinante y un término. Si yo tengo un nexo subordinante y un término, no va a ser como acá que tengo un núcleo al cual todos modifican, ¿tá? Sino que tengo un nexo subordinante y un término. Esa es la diferencia entre construcción endocéntrica y exocéntrica. Construcción endocéntrica, hay un núcleo al cual todos modifican, mientras que en la exocéntrica no hay un núcleo, tengo un nexo subordinante y un término. Pero dentro de ese término tengo a su vez un núcleo. ¿Cuál va a ser el núcleo de mi amiga Gloria? Gloria. Amiga, no Gloria. No, amiga. Amiga, ¿por qué? Porque Gloria va a ser una aposición especificativa. No sabía que era. De amiga. No sabía que era. Sí, es una aposición especificativa. ¿Qué? Y mi va a ser un modificador directo. Entonces, vos fijate, todo esto va a ser una construcción endocéntrica. Pero a su vez, cuando yo lo analizo, voy a tener dentro de los modificadores de esta construcción endocéntrica una construcción exocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis sintáctico es una sucesión de construcciones exocéntricas y endocéntricas. Es decir, no es que, no, como acá hay una endocéntrica, esto no puede ser exocéntrica. Sí, y a su vez dentro del término tengo una endocéntrica, y así sucesivamente. ¿Está? Bueno, esa es la diferencia entre construcción endocéntrica y exocéntrica. O puedo tener también una palabra solita, digamos, para que haya una construcción endocéntrica, tiene que haber un núcleo con sus modificadores. Si yo digo, por ejemplo, hola, ahí no hay ninguna construcción endocéntrica porque no hay modificadores de la palabra hola. Entonces ahí se pone hola, y esto no es una construcción endocéntrica. No se escribe nada. No se escribe nada en la oración. Igualmente en el análisis sintáctico que yo hago, no aparece, digamos, yo no tengo que poner construcción exocéntrica y endocéntrica. Sí lo está explicando en el cuadernillo para ver el concepto básico, fundamental del análisis sintáctico. Pero no es que yo cuando analizo una oración tengo que poner construcción exocéntrica y endocéntrica a cada rato, ¿está? Sino para entender el concepto de las dos. ¿Qué otra oración había? El cielo iluminado, sobre el campo sombrío. Bueno, el cielo iluminado sobre el campo sombrío. Bueno, y esto viene, esta oración viene, supongo, de algún textito que venía anterior con un verbo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo tengo acá, por ejemplo, si yo dijera, previo a esto, ¿no? Suponete que yo dijera, hubiera dicho, a ver, las estrellas estaban en el cielo, suponete. El cielo iluminado sobre el campo sombrío. Esto me está indicando, según el contexto, que esta coma está indicando la ausencia de un verbo. En el caso este del verbo estaban, por ejemplo. Estar, muy bien. Y acá es estar. Ahora, a su vez, como este verbo está dividido, significa que yo puedo dividir en sujeto y en predicado. Entonces, este va a ser el sujeto y este va a ser el predicado. Que el predicado no va a ser verbal porque no hay un verbo. Ay, no quería un. No es un... Bueno, ahora te voy a dar otra posibilidad. ¿Por qué no? Ahora te ahora te lo digo. Espera que termine este caso. Acá hay sujeto y predicado no verbal cuando yo tengo una oración anterior que me está indicando que hay un verbo estar, que ahora en esta segunda oración no está. Entonces pongo la coma y digo el cielo iluminado sobre el campo sombrío, ¿no?
Entonces acá analizo cielo, núcleo, el modificador directo, iluminado, modificador directo. Salute. Y esto va a ser el núcleo en realidad del predicado no verbal, ¿no? Sobre nexo subordinante, término, núcleo, modificador directo y modificador directo. En realidad pongo núcleo para que no quede vacío. Como no hay modificadores, podrían no poner núcleo. Pero lo importante es que ustedes piensen que esto es el predicado no verbal y que no le pongas, Belén, en este caso, si es un predicado no verbal, no le pongas complemento circunstancial de lugar, porque no está el verbo. Para que haya un modificador verbal tiene que haber un verbo. ¿Está? Lo que vos dijiste, suponete que yo no tengo contexto, ¿no? Y yo digo esta misma oración, ¿no? Digo, en este caso en particular, no tengo contexto, ¿no? Es decir, no tengo posibilidad de pensar en un verbo elidido, un verbo que está mencionado antes y no está mencionado ahora. Entonces, en ese caso, podría pensar que es una oración unimembre. Yo puedo pensar cielo, núcleo, el modificador directo, iluminado, modificador directo, y sobre el campo sombrío, si es una oración unimembre, ¿qué va a hacer? Es una oración unimembre, está modificando, Complemento circunstancial. No, porque no hay un verbo. Es un te dijo modificador indirecto. Una cosa muy importante que tienen que saber es que las estructuras varían su clasificación según la palabra a la que estén modificando. Si están modificando un sustantivo, nunca va a ser un complemento circunstancial del lugar porque no hay un verbo. En cambio acá tengo esto que modifica esto y digo sobre el campo sombrío, término, campo, núcleo, el modificador directo y sombrío, modificador directo. Pero muy bien tu razonamiento. Por ejemplo, ocurre en algo más común. Si yo digo, por ejemplo, ella, la más linda, y no tengo ningún contexto para decir, ay, está elidido el verbo ser, puedo pensar, Belén, que es una oración unimembre. Ella va a ser el núcleo, y la más linda, ¿qué va a ser? Modificador indirecto. No, va a ser una aposición. ¿Por qué? Está quedando. Está modificando ella y está diciendo lo mismo que ella. Está sustantivado acá, linda. Entonces, la más modificador directo, la modificador directo y linda va a ser núcleo. ¿Está? Si no tuviera un verbo anterior. Si no, podría pensar que es un sujeto y un predicado no verbal, como vimos arriba, si está elidido un verbo. ¿Está claro, Belén? ¿Y hoy otra? En 6 días hubo 3 grandes inundaciones. Bueno. La otra oración va a ser, en 6 días hubo 3 grandes inundaciones. Bueno, acá tenemos el concepto, seguimos con el tema de la oración unimembre. El verbo haber, cuando está solito, ¿no? Es decir, cuando yo no digo, él hubo comido, que ahí tiene forma personal, cuando está solito siempre va a ser impersonal. ¿Qué significa esto? Que si es impersonal, la oración va a ser unimembre. Es decir, yo no puedo pensar, que es un error típico, pensar que 3 grandes inundaciones va a ser el sujeto. ¿Está? El verbo hubo es el núcleo, en 6 días va a ser un complemento circunstancial de tiempo, va a ser el nexo subordinante, el resto término, días núcleos es modificador directo. ¿Solo el verbo hubo es
No, hay un montón de casos que están en el cuadernillo de verbos formas impersonales del verbo. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, los fenómenos atmosféricos. Nevar, sol, Nevar, La madre no leyó el cuadernillo. nevar, muy bien. Granizar, Llover. ¿está? sol, Llover. Llover. Ya lo estoy entendiendo. ¿Viste? O, por ejemplo, cuando yo digo los fenómenos temporales, yo digo es de día, es de noche, ahí no puedo insertar un sujeto y las oraciones van a ser unimétricas. Y acá siempre que tengas el verbo haber solito, la oración va a ser unimétrica. Y esto va a ser un objeto directo. Siempre que tengo el verbo haber, va a haber un objeto directo. Grande va a ser un modificador directo, 3 modificador directo, e inundaciones va a ser el núcleo. ¿Está? ¿Esto me vas a entendiendo? Perfecto. Sí. Bueno. ¿Está? ¿Está claro, Belén? sí. ¿Sí? Bueno. Objeto directo. ¿Y hay otra más? No. Bueno, ninguna otra más. Bueno. Susana, ¿dudas? Lo que yo tengo dudas es en el examen en la evaluación parcial, en el ensayo. Sí. No, es una cosa tonta. No reconozco el complemento circunstancial de modo. ¿Por qué es de modo? ¿No reconoces el complemento circunstancial? No, lo reconozco, pero no le pondría de modo. No sé. A ver, un No, ejemplo. espérate, primero te voy a decir. Pero eso, No. pará, eso después estás en sintaxis 2. No, uno. Ah, en sintaxis 1. Ok. Yo tengo una. Dictame la oración. Mirá que es larga. El vestido enlutado El vestido enlutado y la mantilla de duelo y la mantilla de duelo disimulan. ya sé de dónde es este texto, Claro. de duelo, Su figura espera, de de duelo, disimulan, su figura sí, otoñal su figura otoñal de mujer de mujer, no demasiado no demasiado gracia. Bueno, acá tenemos de todo como en botica, Sí, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en sintaxis 1 siempre y en sintaxis 2 también es corchetes, inicio de oración, final de oración. A continuación, ver los verbos conjugados. ¿Cuáles van a ser los verbos conjugados, Susana? disimulan. Disimulan. ¿Y alguno más? No. No, porque, ojo, tenemos que diferenciar entre el verbo conjugado y el verbo no conjugado, que es un participio, un gerundio, un infinitivo. Esos no son verbos conjugados, no van a ser núcleos de un predicado verbal. A continuación vamos a ver cuál es el sujeto. Sí. El sujeto va a ser, en este caso, el vestido enlutado y la mantilla de duelo, que va a ser un sujeto compuesto. Vestido va a ser un núcleo y mantilla va a ser el segundo núcleo. Y acá tenemos un modificador directo, el enlutado va a ser modificador directo. ¿Me seguís, Belén? Bueno. Y nexo coordinante, la va a ser modificador directo. Y de duelo, ¿qué va a ser? Modificador indirecto. El objeto directo está cuando yo tengo un verbo. Es un modificador de verbo. De nexo subordinante, duelo, termo. Y todo lo demás va a ser un predicado verbal simple. Predicado verbal simple, predicado verbal simple. ¿Cuántas cajas hay? Yo siempre hablo de cajas. ¿Cuántas cajas hay después del verbo disimular? Una, dos. ¿Cuántas hay? Una. Una. Se me cansó el dedo del brazo. Una. ¿Por qué hay una sola? La próxima vez tráete un trípode, Susana. Bueno, va a ser una. Entonces yo tengo, ¿no?
¿Por qué va a ser una? Porque otoñal modifica figura, su modifica figura, y de mujer no demasiado agraciada modifica figura. Eso significa, regla general, que todo modificador va dentro de la misma estructura del núcleo al cual modifica. ¿Qué significa esto? Que si esto modifica esto, va a ir dentro de la misma caja. Sí. Todo va a ir dentro de la misma caja. Y esta caja grande, ¿qué función sintáctica va a cumplir? Si yo digo, la disimulan, la figura otoñal es disimulada, ¿qué función sintáctica va a cumplir? Yo la tengo clara. El problema es ¿No? el objeto directo. Objeto directo. Bueno, todo esto es un objeto directo. El núcleo va a ser figura. Sí, Su va a ser modificador directo. Otoñal va a ser modificador directo. sí. Y Y ahí, de mujer no demasiado agraciada va a ser un modificador indirecto. sí. D va a ser un nexo subordinante, todo va a ser un término, mujer va a ser un núcleo, y tenemos una construcción endocéntrica que va a ser no demasiado agraciada. Claro. ¿Tá? Esto va a ser un modificador directo, pero este aquí la voy a sacar para que la vean bien, que esto no se hace en realidad aislar, sino que tendría que haber dejado más lugar. Si yo digo no demasiado agraciada, la pauta de que va a haber modificadores verbales, Amigo, alguien aquí en el colegio. En el colegio se lo hacían sacar. no, acá no. Está bien. ¿Por qué? Porque hay toda una relación de jerarquías. Esto yo lo saqué porque no lo puedo analizar acá adentro, pero no tienen que analizar nada afuera. Todo es de afuera hacia adentro y dejar mucho espacio para poder analizar. Si yo digo no demasiado agraciada, la pauta que te da que va a haber modificadores verbales, Susana, Sí. es el participio. Si hay un verboide, siempre va a haber modificadores verbales, que ahí me parece que es tu confusión. No, la confusión es que no demasiado agraciada. No Ahí demasiado. me cortó, ahí se me cortó. Sí. No demasiado agraciada, lo que a mí no me confundió, no supe el no. El no. Bueno, el no, lo que pasa es que ¿Por no qué? está modificando demasiado. El no Modifica demasiado. Y todo esto es un circunstancial de modo que modifica agraciada. Dentro de ese circunstancial de modo tengo un núcleo que es demasiado y un modificador directo. Modificador directo. ¿Ya? Pero yo he visto como Sí, podría ser un circunstancial de negación, lo estoy pensando. Sí, yo le puse circunstancial de negación, pero no me pegaba con lo otro. Te la ¿no? puso bien. ¿Sí? Te la puso bien, digamos, ella. Porque no, en realidad, no, este es último. en realidad, ¿por qué digo que en realidad es un modificador directo? Porque acá tengo un adverbio. Claro. Y el adverbio puede Pero acá recibir está puesto modificador. como vos lo hiciste, Por eso, modificador como modificador directo. directo. Pero no, y ahí yo dije, yo le puse A ver, la yo negación. digo. Y entonces no sé qué. Claro. A ver. Yo tengo un adverbio, entonces Sí. al tener un adverbio voy a tener modificador directo, modificador indirecto, Claro. oposición. Sí. Si yo hubiera dicho, no, demasiado, agraciada, separado, y esto modifica agraciada, Sí. ahí sí hubiera sido circunstancial de negación. Eso quieres hablar de Pero como esto está modificando esto y esto es un adverbio, ahí va un modificador directo, no va a circunstancial de No negación. punto. ¿Eh? No punto. No, digo No, para no. mostrar que está separado. está digamos, separado. ¿no? Nada más que para eso. ¿Está? Esa es la diferencia. Si modifica esto es un circunstancial de negación. Si Si modifica- modifica un adverbio Es diferente. dentro de la misma estructura, un circunstancial de modo, entonces es un modificador. Esa era la duda que yo tenía. ¿Está? Yo también puse negación. Bueno, ya que estás, dictame la otra o otra duda que tengas. Susana, si Otra duda que aprovechamos. tenga, a ver, espérate que me las anoté y ahora no las encuentro. ¿Vos te sigue grabando? ¿Bien? ¿Te sigue grabando? No, a mí no. Sí, perfecto. No me importa. Buenísimo, después me la pasás si me podés pasar hoy, así ya la subo. Pido que la suba. Cuando terminamos te la pero pasamos. a ver, a ver. Sí. Encabeza En
encabeza. Ese textito es de Mujica Lainez. Sí, este digamos, es un ensayo de parcial. Es de Magdalena le late el corazón. Sí, le late lentamente el corazón. Encabeza. La marcha. Cabeza la marcha. Sí. El dean. El deán. Sí. Coma. Entre los curas. Entre los curas. Sí. Catedralicios. Catedralicios. Y los diáconos. Y los diáconos. Ahí termina. Termina. Bueno. Claro, una flaga como iba a muchísimo tiempo analizada. Oraciones tan largas como esas le lleva mucho tiempo analizarlas, dice. Sí, pero en realidad, Belén, vos no tenés que tener en cuenta si es largo o corto. Vos tenés que tener claras las estructuras. Sean largas o sean cortas, está bien, te puede llevar más tiempo. Pero vos, si tenés las estructuras claras, no importa que sean largas. Digamos, tenés que mantener el orden preciso de las... Digamos, ¿cómo se analiza? Núcleo verbal, sujeto, no importa si son largas o cortas. Es decir, uno tiene que tener claro y mantener siempre el orden de análisis para poder analizar. Dice, encabezan la marcha aldeana entre los curas catedralicios y los diáconos. El verbo va a ser encabeza. ¿Cuál va a ser el sujeto? Muy bien. El deán. Sí. Muy bien, el deán. Entonces todo lo demás va a ser predicado verbal simple. Yo siempre digo que marquen cajas, porque para evitar, al marcar cajas, empezar yo hablo de picoteo sintáctico, así que toman cada palabrita en particular. Así que esta es una caja y esta va a ser otra caja. Si la marcha va a ser una caja y la segunda caja va a ser entre los curas catedralicios y los diáconos. La primera estructura, entonces, la marcha va a ser un objeto directo. ¿Cómo me doy cuenta de que va a ser un objeto directo? Pues yo digo, la encabeza. La marcha es encabezada. Es decir, tengo que darme cuenta o tener muy en cuenta los modificadores verbales, los reconocimientos de cada modificador verbal en particular. En el caso del objeto directo, lo reconozco pasando a voz pasiva y pronominalizando. Entonces digo, la marcha es encabezada por el deán. Y tengo acá una construcción exocéntrica en el predicado. Como regla general, si yo no tengo a o para o por, que puede ser un complemento agente, siempre va a ser un complemento circunstancial si hay un verbo al cual modifique. Acá va a ser un complemento